Bienvenidos a nuestro viaje virtual guiado donde profundizaremos en la historia de Cuba. Abróchate el cinturón mientras nos aventuramos a explorar esta hermosa isla caribeña, conocida por su vibrante cultura, su tumultuoso pasado y su gente decidida. Nuestra historia comienza en los años previos a Colón, cuando los indígenas taíno y siboney habitaban la isla. Los españoles desembarcaron en las costas cubanas en 1492, marcando el inicio de la era colonial cubana. Durante más de 400 años, Cuba fue una colonia española, siendo La Habana su principal puerto. La economía de la isla giraba en torno a las plantaciones de caña de azúcar, trabajadas por esclavos africanos traídos del continente. El siglo XIX vio el surgimiento del nacionalismo y los movimientos revolucionarios en Cuba. La chispa que encendió una revolución en toda regla fue el hundimiento de Luz Maine en el puerto de La Habana, que Estados Unidos utilizó como pretexto para declarar la guerra a España. La consiguiente guerra hispanoamericana resultó en que Cuba obtuviera su independencia. A pesar de liberarse de España, Cuba se encontró bajo la influencia de Estados Unidos. No fue hasta 1959 cuando Fidel Castro, junto con el Che Guevara, lideró la Revolución cubana, derrocando al dictador Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos, y estableciendo un Estado socialista. La revolución marcó el comienzo de una era de cambios monumentales. El gobierno expropió empresas de propiedad extranjera, y las relaciones con Estados Unidos se deterioraron, culminando con la infame invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles cubanos. El modelo socialista adoptado por el régimen de Castro trajo tanto progreso como dificultades. Cuba logró avances notables en atención médica y educación, pero sufrió un estancamiento económico debido a una economía de planificación central ineficiente, y décadas de sanciones comerciales y financieras de Estados Unidos. A pesar de los desafíos, Cuba mostró resiliencia y siguió siendo un destino intrigante para los viajeros del mundo, conocida por sus hermosas playas, su patrimonio cultural y, por supuesto, sus icónicos puros y autos americanos antiguos. A principios del siglo XXI se introdujeron reformas graduales, cuando Fidel Castro entregó el poder a su hermano Raúl Castro. El país buscó diversificar su economía, fomentando la empresa privada y atrayendo inversión extranjera. En 2015, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, ofreciendo esperanzas de una nueva era de cooperación. Desafortunadamente, la posterior administración estadounidense endureció las restricciones, sembrando incertidumbre sobre el futuro de las relaciones cubanoamericanas. Hoy, Cuba se encuentra en una encrucijada, situada en el umbral del cambio económico y político. El pueblo, conocido por su espíritu indomable y su vivacidad, se esfuerza por defender su legado revolucionario mientras allana el camino hacia un futuro progresista. Únase a nosotros ahora mientras profundizamos en la intrincada historia de Cuba. Nuestro viaje nos llevará a través de toda la nación insular, sumergiéndonos en su rico patrimonio, su vibrante cultura y la resiliencia de su pueblo frente a las dificultades. Nuestro viaje continúa con un vistazo a la diversa cultura de Cuba, que es una mezcla única de influencias africanas, españolas e indígenas. Exploraremos las artes, la música, las formas de danza y el ritmo seductor de la vibrante vida cultural de la isla. El sombrío grito de Yara, el majestuoso El Capitolio y la vibrante Plaza de la Revolución nos transportarán a través de momentos cruciales en la historia revolucionaria del país. Cada uno de estos hitos es testimonio de la valentía, la resiliencia y el fervor revolucionario del pueblo cubano. Un viaje por Cuba no estaría completo sin explorar sus delicias culinarias. Desde la combinación de frijoles negros y arroz blanco ricos en fibra hasta la popular ropa vieja, un plato elaborado con carne de res rallada, la comida cubana ofrece una mezcla sabrosa y vibrante de influencias españolas y africanas. El rico aroma del café cubano con especias de canela es siempre una buena invitación a una conversación amistosa dominada por apasionados debates sobre política, béisbol, salsa y poesía revolucionaria debido a las estrictas leyes de censura de la isla. El Buena Vista Social Club y su encantadora música, las seductoras olas que bordean el malecón, y la magnífica arquitectura colonial española en La Habana Vieja. Todo esto es parte del atractivo distintivo de Cuba que atrae a multitudes de visitantes cada año. Un recorrido por Cuba no está completo sin una visita al Valle de Viñales. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es una belleza natural impresionante, con sus mogotes únicos, granjas de tabaco tradicionales y vibrantes comunidades locales que nos brindan una visión de la vida rural en Cuba. La Isla Verde de Cuba también alberga el sector de energía renovable potencialmente en expansión. Se espera que florezcan las tecnologías eólica, solar y de bioenergía, lo que brindará no solo una impresionante puesta de sol, sino también una forma eficaz de abordar los desafíos energéticos del país. El taller Tomás Perera en Matanzas, un pueblo reconocido como la Atenas de Cuba, continúa las tradiciones afrocubanas a través de la danza, la música y los rituales, manteniendo vibrantes y vivas las tradiciones de la diáspora africana en la Cuba contemporánea. De hecho, los cubanos son famosos por su espíritu decidido y su perspectiva positiva, lo que confirma la famosa cita de Gabriel García Márquez de que life no se trata de encontrarse a sí mismo, sino de crearse a sí mismo.
Nuestro viaje termina, pero la historia de Cuba está en constante estado de creación y evolución, lo que la convierte en un lugar intrigante atrapado perpetuamente en el centro de atención tanto de la historia como del atractivo. Antes de despedirnos de Cuba, debemos señalar que su historia, que no es insípida, permanece eternamente entrelazada con el destino de muchas otras naciones. Es un testimonio de fortaleza contra la adversidad, una tierra de giros y vueltas incesantes, tristeza y alegría, revolución y reinvención. Ubicado entre cúpulas españolas, palmeras reales, murales revolucionarios y fachadas coloniales, cada componente de la rica historia de Cuba nos entrega recuerdos de una época pasada, dando forma al ambiente y la visión de Cuba, una antigua isla cuya historia se desarrolla como un hermoso sueño. Mientras nos preparamos para finalizar este viaje, les dejamos una imagen duradera de Cuba como una nación fascinante, dinámica y compleja con un espíritu ardiente hirviendo a fuego lento dentro de su pueblo. Su cautivadora belleza, su espléndida música, su exquisito arte y su tumultuosa historia lo han convertido en un tapiz de experiencias únicas para todos los que lo visitan. Espera viajes más inmersivos que te llevarán al corazón de algunos de los destinos más cautivadores de nuestro planeta. Hasta la próxima, vive buenos momentos, captura grandes recuerdos y deleítate con la alegría de viajar por todo el mundo desde la comodidad de tu asiento. Mucho espera ser visto y experimentado en Cuba. Su historia continúa desarrollándose y el intrincado patrón de su tapiz histórico sigue agregando hilos vibrantes y diversos cada día que pasa. Únase a nosotros en el próximo capítulo de nuestra exploración de esta isla caribeña que ha capturado la imaginación del mundo, desde los misterios de la taina hasta los ritmos de la rumba, desde los símbolos duraderos de la Cuba prerrevolucionaria hasta el cambio dinámico en su modelo posrevolucionario. La narrativa de esta isla rebosa resiliencia, vitalidad, revolución y reinvención. Mientras navegamos por la narrativa de Cuba, cada hito cruzado es una página vuelta en la crónica de la eterna búsqueda del hombre de identidad, pertenencia y cambio, una identidad que baila con la sinfonía de cuentos históricos, pertenecientes al pueblo, y cambio que reformula el mapa del panorama sociopolítico de una nación. Hilos del pasado de Cuba unen la tela de las prendas actuales de la nación de texturas, colores y patrones variados que resuenan con las alegrías y tristezas, victorias y derrotas, rupturas y vínculos de la experiencia cubana. Nuestra exploración inmersiva a través del tiempo y el espacio, a través de paisajes idílicos, edificios históricos y zonas urbanas, cultura, tradiciones y la alegría, el dolor y la esperanza del pueblo cubano ha sido una experiencia esclarecedora. Las crónicas cubanas continúan creando mañana a partir de hoy, eternas y duraderas. Adiós por ahora, pero no por mucho tiempo. Regresamos a nuestro mundo ordinario, pero con corazones y mentes cautivados por la extraordinaria historia de Cuba. Uno solo puede quedar asombrado e inspirado por lo que ofrece esta resistente y vibrante isla caribeña con su rico y tumultuoso pasado. Hasta que nos atrevamos a unir manos y corazones con el espíritu de Cuba una vez más, la historia sigue grabada en cada latido, resplandeciente de promesas de resiliencia humana, fervor revolucionario y amor inexpugnable por la vida. Cuba, un tesoro escondido de historia, cultura y una belleza impresionante, espera su visita. Sin duda, el atractivo y la mística de Cuba hechizan. Ofrece una visión fascinante de un mundo que es a la vez tentadoramente extraño pero inequívocamente conectado con el nuestro. Sigue siendo un faro de esperanza, un puesto de avanzada de libertad, y un escenario para cada sombra humana de experiencia, donde la historia y el destino se entrelazan. Nuestra exploración de hoy ofreció solo un vistazo a Cuba. Es una instantánea en el tiempo de este encantador oasis de cultura, arte y patrimonio. Sin embargo, ver es creer y experimentar es vivir verdaderamente. Hasta que nuestros caminos se crucen una vez más con Cuba, les ofrecemos un aviso sincero y una tentativa hasta el lago. Fin del viaje, pero la historia de Cuba va mucho más allá del horizonte. Su historia de adversidad y triunfo, revolución y resiliencia, alegría y tristeza es un testimonio de su pueblo, sus esperanzas, sueños, su espíritu indomable. Estén atentos a nuestro próximo viaje, donde atravesaremos reinos desafiando fronteras y enriqueciendo la historia humana.